Ok, tenemos ahora el siguiente ejemplo. Nos dicen encuentre la serie de Fourier de la función f de x igual a x en el intervalo menos 2, 2. Ok, entonces recordamos nuestras fórmulas. Esta es la serie de Fourier trigonométrica. Para ello necesitamos encontrar los coeficientes de Fourier, que son estas tres integrales, y ubicar las funciones cosenos y senos respectivamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nos dicen que la función es f de x igual a x. El intervalo en donde queremos encontrar la serie de Fourier es de menos 2 a 2. Por lo tanto, el t0, que va a ser la longitud de este intervalo, es 4. Y lo que queremos es que nuestras funciones sean ortogonales de menos 2 a 2 para que podamos ocupar las formulitas simplificadas. Entonces, t0 igual a 4, que es la longitud del intervalo, y tenemos esta relación t0 es igual a 2pi entre omega 0. Como t0 es 4, entonces podemos despejar el omega 0, que sería pi medios. Por lo tanto, para que las funciones que vamos a ocupar para la serie de Fourier sean ortogonales de menos 2 a 2, deben de tener el formato 1 coseno de omega 0x. Este omega 0 es pi medios y debe de ser exactamente este valor para que las funciones sean ortogonales de menos 2 a 2. Entonces, es importante observar que siempre que comencemos a hacer una serie de Fourier, necesitamos ubicar estas funciones para especificar cuáles son las funciones que son ortogonales. Entonces es coseno de omega 0x, coseno de 2 omega 0x, entonces este 2 se va, coseno de 3 omega 0x, etcétera, coseno de n omega 0x. Y de la misma manera para la función seno, sería seno de omega 0x, seno de 2 omega 0x, seno de 3 omega 0x, etcétera, seno de n omega 0x, en donde omega 0 es pi medios. Listo, entonces ya ubicamos nuestras funciones, ya tenemos nuestros valores de el t0, nuestro omega 0. Ahora podemos calcular nuestros coeficientes. Recordemos nuestras formulitas. Entonces tenemos que a0 es igual a 1 entre t0, entonces es un cuarto, porque t0 vale 4, y hay que integrar en un intervalo de longitud t0. En específico, pues donde yo quiero encontrar los coeficientes es en el intervalo de menos 2 a 2, de menos 2 a 2. Observemos que este intervalo tiene longitud 4, entonces siempre vamos a integrar en el intervalo en donde estemos encontrando la serie de Fourier, y hay que integrar f de x. F de x, pues en este caso es x. Observemos que x es una función impar integrada en un intervalo simétrico es 0. Puedo hacer la integral y darme cuenta directamente que esto es 0. Ok, vamos al siguiente coeficiente, ya casi terminamos. El AN, la fórmula del AN es 2 entre T0, en este caso 2 cuartos. Integramos en el intervalo donde estamos encontrando la serie de Fourier y hay que multiplicar el coseno de n omega 0 x, coseno de n pi medios x en este caso, porque ese es el valor de omega 0 para este problema, por f de x es x. Entonces integramos de menos 2 a 2 y nos vamos a dar cuenta que esa integral es 0. Rápidamente, como argumento que esta integral es 0, por lo siguiente, el coseno es una función par, x es una función par por función impar, eso nos da una función impar, función par por impar nos da impar. Una impar en un simétrico integrada en un intervalo simétrico, es decir, de menos a o en este caso de menos 2 a 2, eso es 0. Entonces, por el momento estos dos coeficientes, este coeficiente a 0 y el coeficiente y la fórmula de los coeficientes de los cosenos, pues nos dan 0. Ok. Eh, el siguiente, y ya casi vamos a la última integral que necesitamos, los coeficientes de las bn's, recordemos, es 12 entre t0, entonces sería 2 entre 4 para este problema. La integral en el intervalo donde estamos haciendo la serie de Fourier, que sería de menos 2 a 2, y sería seno de n omega 0x, seno de n omega 0, que es pi medios x, por f de x es x, y bueno, hay que integrar de menos 2 a 2. Aquí la simetría, este seno es impar, la x es impar, impar por impar es par, entonces eso no se cancela en un intervalo simétrico. Entonces pues, realizamos la integral y nos damos cuenta que la integral al final, ahorita decimos cómo hacer esta integral con software, nos damos cuenta que al final esta integral es menos 4 menos 1 a la n entre n pi. Es de esperarse siempre que tanto el an como el bn sean fórmulas, porque estamos dejando la variable n en la expresión.
para no hacer infinitas integrales, y esto nos va a dar precisamente la fórmula de los b's. Por lo tanto, escribimos nuestra serie de Fourier. Entonces nuestra serie de Fourier va a ser A0, que es 0, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito, la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de AN, pero pues AN en este problema dio 0, no está, más BN, esta es la fórmula de los B's, la pongo exactamente aquí, por el seno de n omega 0 x, por el seno de n omega 0 es pi medios x. Esta es la serie de Fourier para esta función. Entonces, pues tiene es una suma infinita de funciones y, por ejemplo, las funciones son senos y son con sus coeficientes correspondientes. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, nos quedaría seno de pi medios x y sustituimos esta fórmula para n igual a 1 y nos da 4 entre pi. Esto es un coeficiente. El siguiente elemento de esta suma sería cuando n vale 2, entonces aquí sería seno de 2. Entre 2 se van, nos quedaría seno de pi x, y aquí nos queda esta fórmula cuando n vale 2, y aquí ponemos un 2, aquí un 2, y nos queda menos 2 entre pi, este sería el coeficiente, más el siguiente elemento que sería cuando n vale 3, que sería seno de 3 medios de pi x, seno de 3 medios de pi x, y este coeficiente lo calculamos para n igual a 3 y nos da 4 entre 3 pi, y así sucesivamente. Recordemos lo siguiente. Recordemos que cada uno de estos, esta pareja, para cada valor de n es un armónico, entonces este sería el primer armónico, porque pues el coseno se canceló, este sería el segundo armónico, este sería el tercer armónico, ¿ok? Bueno, entonces esa sería la manera en procedimiento de escribir la serie de Fourier. Vamos a simular esta serie en Desmos y después, para cerrar el problema, pues vamos a ver cómo se hacen estos cálculos con software. Ok, entonces vamos a implementar esta serie en Desmos. Voy a escribir S, guión bajo, bueno, guión bajo, guión bajo para que directamente ponga un subíndice, si no puedo ocupar el teclado, recordemos, en el teclado alterno tengo los subíndices. Voy a escribir como función de x y voy a escribir igual a lo que es la serie de Fourier. Entonces voy a obtener el teclado, me voy a funciones y me voy a miscelánea y aquí tengo la suma. ¿Okay? Entonces voy a poner la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Pero bueno, obviamente aquí no puedo sumar infinito, sino nunca terminaría de sumar. Entonces voy a poner una m. Entonces m me va a controlar cuántas de estas funciones quiero graficar. Recordemos que la serie de Fourier es una suma infinita de funciones, pero no puedo sumar infinito, entonces con este valor de m voy a decir si quiero ver la gráfica del primer armónico, si quiero ver la gráfica de la suma de los dos primeros armónicos, de los tres primeros armónicos, etc. Entonces voy a escribir la fórmula es menos 4, y automáticamente cuando escribo algo me dice que si quiero agregar un valor, un control deslizante para m, le digo que sí. Entonces de una vez modifico, le doy clic aquí en este número y le digo que empiece en 1 y que acabe hasta 50 y que vaya de 1 en 1. Ok, entonces regreso a escribir la fórmula, es menos 4 por menos 1 a la n, por menos 1 a la n, entre, y voy a escribir aquí, aquí está, entre n pi, menos 4 por menos 1 a la n entre n pi, y todo esto por el seno de n pi medios x. Aquí está. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿sale? Solamente lo pongo así para que veamos que esta es la fórmula. M es cuántos armónicos quiero, entonces m igual a 1, solamente estoy graficando la primera parte. Si pongo m igual a 2, entonces se están graficando estas dos funciones. Si pongo m igual a 3, se están graficando estas tres funciones. Si pongo, bueno, se está graficando no las tres funciones por separado, sino se está graficando esta operación con estas tres funciones. Si pongo m igual a 4, se están graficando la operación con las cuatro primeros armónicos, etc. Y entonces tenemos este comportamiento. Aquí está. Entonces si observamos, el intervalo es de menos 2 a 2 y puedo graficar la función original f de x igual a x. Entonces, como observamos, estoy haciendo mínimos cuadrados.
en el sentido de series de Fourier para la función f de x igual a x en el intervalo menos 2, 2, menos 2, 2, y observamos que entre más armónicos gráfico, más elementos que compongan esta suma, observamos que hay un mayor parecido a la gráfica, en el sentido de que evaluar las alturas con la serie de Fourier o evaluar con la original pues es muy parecido. Es en el sentido de, a eso me refiero con parecido, que calcular las alturas con la fórmula original o con la serie de Fourier pues se parece mucho. Habíamos comentado también que la serie de Fourier era periódica. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si obtenemos la serie de Fourier de menos 2 a 2, lo que observamos es que se parece perfectamente a la función, bueno, entre más armónicos tomemos, pero después resulta que la función se repite, o sea, la serie de Fourier es periódica, se vuelve a repetir el comportamiento. Eso pasa aunque la función original no sea periódica. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que si vamos a hacer una serie de Fourier de una función, pues, solamente podemos afirmar que la serie de Fourier va a converger, así se dice a lo que me refiero con que se parezcan las alturas, va a converger en el intervalo en donde le hicimos serie de Fourier, pues si se cumplen algunas condiciones matemáticas, y esta serie va a ser periódica aunque la función original no lo sea. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y bueno, otro resultado también por ahí que habría que comentar es que si la función original es periódica, pues entonces pues Fourier ajusta perfecto, porque si la función original a la que le queremos hacer serie de Fourier es periódica, pues resulta ser que como Fourier se va a repetir, pues basta con aproximarla en una cierta región para obtener la aproximación de la función completa. Ok, entonces esta sería la manera de implementar estas simulaciones para ver si estamos bien en nuestra serie de Fourier en el intervalo. Y bueno, si nos cambian el intervalo, digamos que tengamos el mismo problema y nos cambian el intervalo, pues entonces esto se reajusta, ¿no? Si por ejemplo nos dicen ahora calcula la serie de Fourier de f de x de 1 a 5, entonces pues bueno, la, la integral, el t0 sería, perdón, de 1 a 10, el t0 sería 9 ahora, entonces se reajusta el omega 0 y hay que volver a hacer estas integrales. Bueno, entonces, vamos ahora a ver cómo se hacen vamos ahora a ver cómo se hacen los cálculos de los coeficientes con software. A mano, pues podría ser un poco tardado y es simplemente operaciones pues, elementales de integración. Hacer esta integral, por ejemplo, pues es por partes, ¿no? Entonces, pues eso se vuelve un poco tardado. Entonces voy a decir cómo ocupar un software para realizar estas operaciones. Ok, entonces, de forma computacional vamos a calcular las integrales. No voy a hacer las dos primeras porque dan directamente cero por la simetría de la integración, solamente voy a hacer esta integral. Entonces, lo que tengo es lo siguiente, voy a declarar dos variables simbólicas, es decir, que se operen de forma algebraica con el software de MATLAB. Entonces voy a declarar a n y voy a declarar a x. ¿Okay? Entonces ya tengo esos dos símbolos. Voy a poner algunas restricciones para que cuando haga operaciones las haga de forma correcta. Las restricciones son las siguientes. Observemos que el número n primero es un 1, después es un 2, después es un 3. Entonces le voy a decir que asuma que n, la variable simbólica, es un entero. Entonces, para que cuando haga las operaciones algebraicas, pues considere esto. Y aparte, observemos que este entero es positivo, o sea, es 1, 2, 3. Entonces, que asuma también que aparte de que sea entero, pues es mayor que 0. Eso me ayuda para que las cuentas me salgan simplificadas. Entonces voy a calcular la fórmula de las b's. Entonces voy a escribir b es igual y voy a escribir la integral y voy a poner seno, bueno, x primero, x por
el seno de n, que n ya sé que es simbólico, lo acabo de decir arriba, por pi entre 2, entonces por x. Bueno, entonces como es multiplicación la voy a escribir al principio. X n pi medios, aquí está el seno, por x, y voy a integrarlo de menos 2 a 2. ¿Ok? Ahí está. Voy a hacer esa cuenta. Y bueno, me falta esta constante, ¿no? Entonces esta constante la puse afuera, solamente hago esta integral. Me falta multiplicar por 2 entre 4, que era 2 entre t0. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Aquí está, esto vale b. Entonces voy a utilizar simplify, que simplifique la b. Y ahí es donde es importante que dije que la n era entero y positiva y todo esto. Entonces me queda menos 8 por menos 1 a la n entre n por pi. Aquí está, menos 8 por menos 1 a la n entre n por pi. La simplificación esta ya la hice manual y me da esto. ¿Ok? Entonces esa es la manera en cómo calculo las integrales con símbolos en MATLAB y es lo que ocupo para calcular estas integrales. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte y en el siguiente video vamos a resolver el siguiente problema de la misma forma. Primero hablamos del procedimiento general, después vemos la simulación en Desmos y después hacemos las cuentas en MATLAB que ocupamos.